Buenas noches, hoy regresan dos historias conocidas. Volvieron con una nueva narración y a manera de combo de relatos. Prepárate, ponte tus audífonos, cierra los ojos y que venga la oscuridad. Línea de emergencia. A las 2:15 de la madrugada se conecta en automático una llamada en el centro de atención telefónica de una línea de emergencia. La operadora justo regresa de prepararse un café para continuar con sus labores. Está cansada y aburrida. Esa llamada es la primera en entrar desde que comenzó su turno. Piensa por un momento que es mala suerte que le haya tocado a ella. Justo estaba por sacar un paquete de galletas del cajón superior de su escritorio para acompañar su café. Eso, por el momento, tendrá que esperar. Se sienta frente a su computadora, se acomoda el cuello de la camisa y pone en su lugar un mechón de cabello que le ha caído en la frente, como si la persona con la que está a punto de hablar la estuviera observando. Sus compañeros le han dicho en repetidas ocasiones que un día recibirá una llamada que marcará su carrera dentro de ese call center, que la traumará y que muy probablemente la hará cambiar para siempre, como les ha pasado a todos ahí. Se acerca el teclado y una pequeña libreta de notas con un lápiz. Justo después oprime un botón en el teléfono que la enlazará por fin con esa llamada que le prometieron sus compañeros. Del otro lado, hay una anciana a la que le cuesta articular las palabras que salen de su boca. Su voz es entrecortada y muy baja. La operadora trata de obtener toda la información para atender a la mujer, pues sospecha que se trata de una emergencia. La anciana se tranquiliza un poco y por fin consigue darse a entender. Dice que se siente mal, que tiene el brazo izquierdo paralizado por el dolor. En cualquier momento sufrirá un infarto. La muchacha está certificada para auxiliar vía telefónica en lo que llega la ambulancia para asistir a la anciana. Le da unas cuantas instrucciones que le servirán para postergar unos minutos el ataque cardíaco. No hay manera de saber si del otro lado la mujer está atendiendo las indicaciones, ya que no hay confirmación verbal después de recibidas. Se puede escuchar que se lamenta debido al fuerte dolor. La operadora ha mandado a los paramédicos a casa de la señora. Después de un rato, la señora se reincorpora y vuelve a tomar el teléfono. Le pide a la joven que la espere en la línea mientras ella va al baño. Hay un protocolo a seguir. Todas las llamadas se graban con fines de calidad, pero mientras la operadora no vea otra llamada entrante, decide no colgar. Antes de irse, la anciana le dijo que la puerta de la casa estaba abierta para que los paramédicos no tengan contratiempos al entrar. Al otro lado del teléfono se escuchan los pasos lentos de la señora alejarse. Después se escucha el agua correr en el excusado y probablemente también en el lavabo. Minutos después, la sirena de la ambulancia anuncia su llegada y es entonces que la operadora da por terminada la llamada. Ingresa la información restante al sistema y crea un folio de atención. Ahora sí, abre el primer cajón de su escritorio, saca las galletas, se acerca el tibio café americano que la tendrá despierta toda la madrugada y le da un sorbo.
De acuerdo a la cantidad de llamadas que se reciben entre semana, en ese turno es probable que no vuelva a atender una llamada en toda la noche. Mientras tanto, en casa de la señora llegan los paramédicos corriendo. Saben que la mujer se encuentra en el primer piso, por lo que buscan inmediatamente las escaleras. Este par de hombres que acaban de ingresar a la vivienda están acostumbrados a esos momentos de estrés. Han atendido durante mucho tiempo todo tipo de emergencias y creen que estarán preparados para cualquier situación y que lo han visto todo. La adrenalina los hace ignorar toda clase de pequeñas señales que comienzan a ocurrir tan pronto ellos ingresan. No entraron a una casa normal, pero eso no lo han notado. La puerta de entrada se cierra tras de ellos. La habían encontrado abierta, como bien dijo la anciana por teléfono. Buscan las escaleras. Según la distribución normal de los elementos de una casa, el acceso al piso inmediato superior debería estar en la sala o en la estancia, pero no la ven por ninguna parte. Caminan apresuradamente a la cocina y ahí encuentran una estrecha escalerilla que conduce al primer piso. Ambos paramédicos piensan lo mismo al mismo tiempo y se voltean a ver preocupados. Será difícil bajar a la mujer por ahí. Después del último escalón hay un largo pasillo con muchas puertas y en ninguna de ellas se escucha movimiento ni el más mínimo ruido. En la primera habitación hay una cama grande, bien tendida. Buscan a ambos costados de esta, pero no logran encontrar a quien andan buscando. Solo ven una fea alfombra con una enorme mancha café que se extendía desde un lado de la cama, pasaba por abajo y salía del otro lado. Siguieron buscando y encontraron una pequeña estancia en una habitación sin puerta. En ella había un sillón y una mesa diminuta donde reposaba el teléfono descolgado, el mismo teléfono en el que se hizo la llamada. No vieron nada más. Estuvieron por abrir la siguiente puerta, pero entonces escucharon un fuerte golpe al final del pasillo, de donde se suponía que se encontraba el baño. Fueron al otro extremo, abrieron la puerta y encontraron la misma cama grande que habían visto al llegar al primer piso. Estaba bien tendida y la polvorienta alfombra rosa tenía la misma mancha café. Se voltearon a ver, confundidos. Caminaron de regreso a las escaleras y se encontraron otra habitación sin puerta. También tenía un sillón y una mesa diminuta. Sobre esa mesita estaba el teléfono, solo que ahora lo encontraron colgado. Volvieron a escuchar el mismo ruido de momentos atrás y por un instante pensaron que se trataba de una broma. Si no era una emergencia real, entonces, ¿qué era? Ya solo quedaban 2 habitaciones por revisar. Salieron nuevamente y vieron que a mitad del pasillo, del lado izquierdo, una de las puertas se empezó a abrir sola. La madera y las bisagras rechinaron mientras toda la casa guardaba silencio. El interior del cuarto eructó un pestilente olor. Era el baño. Al entrar y ver lo que había en el suelo, se estremecieron. Eso mismo les provocó también náuseas. La puerta estaba medio abierta. Una toalla húmeda impedía que ésta se abriera por completo. A veces la gente hace eso para que no se meta el frío o el humo en un incendio. Pero parecía que en esa ocasión alguien desde dentro lo hizo para que el pútrido olor no invadiera el resto de la casa.
El piso estaba lleno de una sustancia viscosa, resbaladiza y apestosa. Al fondo del baño estaba el cadáver de una mujer mayor. Se encontraba en avanzado estado de descomposición. Su cara estaba pálida e hinchada. Sus brazos, extendidos en el suelo, mostraban enormes moretones. En su rostro había grabada una dolorosa expresión. Su boca estaba abierta, casi como si estuviera profiriendo un grito de dolor. Sus manos se veían tensas y los dedos se apretaban dentro de la palma fuertemente. En la mano derecha, la mujer sostenía un juego de llaves. Luego de una breve inspección visual, ellos determinaron que ese cuerpo tenía más de una semana reposando sobre el frío piso del baño. Aún así, fue capaz de llamar por teléfono. Sabían que algo había mal en todo lo que estaba sucediendo. Además, ellos no eran capaces de lidiar con esa situación, así que salieron lentamente del lugar donde estaba la muerta, dejando tras de sí huellas en el pasillo del líquido espeso y pegajoso que inundaba el baño. Esa sensación de miedo e incomodidad se triplicó cuando, mientras bajaban las escaleras, del baño salió un estruendoso ruido, como si se hubiera roto la taza o el lavabo. Llegaron a la planta baja corriendo, salieron de la cocina, atravesaron la sala y se dirigieron a la salida. La puerta ahora estaba cerrada y no pudieron abrirla. Estaba cerrada con llave. Necesitaban salir para reportar desde la ambulancia lo que acababan de ver, pero sobre todo necesitaban salir porque se sentían observados, inseguros, aterrorizados y acechados. Uno de ellos recordó entonces que la anciana tenía en sus manos el juego de llaves. Por fuerza tendrían que volver a subir y arrancarle a la señora de los dedos la única posibilidad que tenían de salir de una vez por todas de esa casa. El olor ya se había apoderado de todos los espacios y la pregunta seguía en el aire: ¿quién cerró la puerta con llave? No fue fácil tomar la decisión, ni tampoco fue inmediata. Después de unos minutos, tuvieron que subir ambos. Pasaron de nuevo por el terrorífico pasillo, pero esta vez sin voltear ni un poco a las habitaciones. La puerta del baño estaba cerrada, pero estaban dispuestos a hacer su tarea rápidamente. Así que uno de ellos giró la perilla y se preparó para recibir nuevamente la ola de pestilencia que emanaba del cuerpo en descomposición. Ellos recordaban que la mujer estaba boca arriba. La segunda vez la encontraron boca abajo. Horror y confusión. Eso no le impidió a uno de ellos acercarse con cautela y con cuidado tomar las llaves. Parecía que aquel hombre trataba de evitar despertar a la anciana. Salieron de ahí inmediatamente, bajaron nuevamente y cruzaron la sala. Intentaron varias llaves hasta que lograron abrir. En la calle los esperaba un tercer compañero en la ambulancia. Le contaron todo lo que había sucedido y enseguida se comunicaron con el departamento que se encargaría del cadáver. Mientras tanto, en el call center, la operadora que había tomado la llamada de la anciana esperaba a que terminara su turno, pues ya casi eran las 5 de la mañana. Comenzó a revisar el reloj con más frecuencia y por consiguiente sintió que el tiempo pasaba más lento.
De pronto, una llamada se volvió a conectar automáticamente. Entonces la muchacha repitió el ritual de acomodarse la ropa, el pelo. Entonces la muchacha repitió el ritual de acomodarse la ropa, el pelo, sentarse de frente al escritorio y demás. Apretó nuevamente el botón en el teléfono que enlaza las llamadas y escuchó la voz de la mujer que le había llamado a las 2:15. Le dijo: Olivia, me sigo sintiendo mal. ¿No vas a mandar a la ambulancia? La operadora no supo responder de inmediato. No tenía a la mano información sobre el reporte de atención. Estuvo a punto de pedirle que esperara mientras revisaba su computadora, pero la llamada se colgó súbitamente. Cuando Olivia verificó las notas que se habían agregado al sistema, se llevó la mano al pecho como respuesta a un sentimiento de terror que la invadió repentinamente. No había error, todo coincidía. La mujer que seguramente en esos momentos estaba recogiendo el servicio forense era la misma que se comunicó en 2 ocasiones al centro de atención telefónica. En su cara se le veía el miedo, el terror y la confusión. Sus compañeros de trabajo, al escuchar que se había quedado callada súbitamente, voltearon a verla. De inmediato identificaron la razón por la que ella se encontraba en tal estado de shock. Se voltearon a ver entre ellos y sonrieron nerviosamente. Se lo habían advertido. Ese por fin era el día. Bienvenida, le dijeron, y luego todos regresaron a sus asientos. Haré una pausa para pedirte tu like y mientras comenzamos la segunda parte, quiero que me cuentes de qué te gustaría escuchar nuevos relatos. La grieta. Con el temblor, el edificio y el departamento donde ellas viven sufrió grandes desperfectos, por lo cual se fueron a quedar unos días con la abuela mientras se hacían las reparaciones necesarias. Pensaron que con su llegada se rompería la supuesta tranquilidad que reinaba en esa casa, sus vacías habitaciones, los oscuros pasillos, el lúgubre jardín y la solitaria estancia. Visitaban seguido a la señora. Las nietas conocían bien la planta baja, pero jamás habían entrado a las habitaciones de los pisos de arriba. Cuando iban a esa casa, solo se quedaban sentadas por horas en los sillones de la sala. A ellas se les acondicionó un acogedor estudio, ubicado en la parte posterior de la casa, al final de un largo corredor. Este espacio en el piso de arriba contaba con un polvoriento sofá-cama que hubo que sacudir bastante. A la mamá de las chicas, la abuela le abrió las puertas del cuarto en el que había vivido cuando era niña. Convertida en la habitación de huéspedes, ya no conservaba nada de su infancia. Incluso se sentía mucho más grande y muy fría. Las maletas quedaron al pie de la escalera y cuando todas terminaron de cenar, se subieron a desempacar. Esa primera noche, todas se fueron a dormir temprano, menos la abuela. Ella se quedó sentada en un sillón de la sala arreglando una cortina. Las nietas permanecieron un rato más platicando en el estudio hasta que les agarró el sueño. En todo ese tiempo nadie supo en qué momento se subió la señora a dormir a su recámara. A las 3 de la mañana, un golpe y un grito despertó a las visitas. Desubicadas dentro de una casa que se sentía ajena, la mamá y las muchachas salieron al mismo tiempo de sus cuartos. Era la abuela quien gritaba. Trataron de abrir su puerta, pero estaba bien cerrada.
tocaron con preocupación y tras unos segundos alguien quitó el seguro. La puerta se abrió apenas unos cuantos centímetros. Lentamente la abuela se asomó por el resquicio, por una delgada franja que apenas dejaba ver su rostro. La mamá empujó la puerta, venciendo la poca resistencia que había puesto la señora. Era evidente que no quería dejarlas pasar. Entraron, pues en los ojos de la abuela pudieron percibir un grito de auxilio. Algo estaba pasando en esa habitación. Las chicas y su madre estaban asustadas y no dejaban de preguntarle qué había sucedido. Con todas las miradas puestas sobre ella, la abuela, con las manos al cuello, no pudo articular ni una sola palabra en ese momento. La disposición de los muebles en la recámara más amplia de la casa era bastante confusa. Algo extraño de pronto llamó la atención de las chicas. En la pared del fondo había una enorme grieta que comenzaba en la esquina superior derecha y bajaba hacia el centro, donde se había formado un gran agujero. El piso se encontraba parcialmente cubierto de polvo y fragmentos de ladrillo. Viéndolo en perspectiva, casi podría decirse que la pared estaba esbozando una diabólica sonrisa. A través de la grieta, según se apreciaba, estaba la habitación principal de la otra casa, misma que había acumulado décadas de abandono. La abuela comenzó a hablar después de mucho insistirle. Con voz entrecortada les dijo que desde que se abrió ese agujero, por las madrugadas ha visto que alguien coloca una silla del otro lado y se queda un buen rato a verla dormir. Esa última frase sacudió la tranquilidad de las muchachas. La señora seguía hablando, pero en ningún momento se quitó las manos del cuello. Su hija había notado una laceración en la piel. Cuando apartó sus manos, le encontraron un moretón grande que se extendía hasta el hombro izquierdo. Sin dar tiempo a que empezaran las preguntas, la abuela les dijo que, minutos atrás, la misma persona que la observaba se había pasado a través de la grieta y la había intentado asfixiar. En el piso de madera había un profundo rasguño provocado por la base de la cama que había sido aventada hacia el centro de la habitación. Aparecieron varios cuestionamientos que necesitaban una respuesta inmediata, como por qué la abuela no les mencionó antes que en su habitación se había formado una enorme grieta. Trató de argumentar con la voz quebrada que no tenía dinero para realizar las reparaciones y que tampoco quería ser desalojada. Después de todo, ese era el único desperfecto que había sufrido esa enorme casa. Estaban las tres sentadas en la orilla de la cama, mirando incisivamente a la abuela que yacía recostada, cuando de pronto la hija menor vio que un pedazo de periódico doblado en 4 saltó a través de la grieta y cayó al piso, cerca de sus pies. Lo tomó en sus manos y lo desdobló. Era un recorte, un fragmento de una nota que describía un secuestro que había terminado en desgracia. La abuela vio lo que la chica tenía en sus manos, lo que estaba leyendo, y entonces comentó que esa tragedia tuvo lugar en la casa abandonada de al lado, esa que había permanecido sellada y aislada desde ese terrorífico suceso. La muchacha guardó el pedazo de periódico y caminó hacia la puerta. Las otras dos mujeres empujaron la cama hacia la otra esquina, no sin antes tomar del brazo a la abuela para que se instalara en otra habitación. Pensaron en llamar a la policía para que revisara la vivienda abandonada, pero la abuela les suplicó que lo dejaran por la paz.
No solo parecía una mala idea quedarse ahí, al acecho de cualquier cosa que estuviera del otro lado del agujero. Además había una helada corriente de aire que iba y venía entre ambas propiedades y que en su mayoría traía polvo de la otra casa. Para sorpresa de todas, la señora se rehusó a moverse de ahí. A la hija no le quedó más que buscar por toda la casa un par de clavos y un martillo para poner una sábana que cubriera la grieta en la pared. Bajó a tomarlos de una caja de herramientas guardada bajo la escalera. Cuando regresó a la recámara de la abuela, había algo distinto en ese sitio. De alguna manera parecía que la grieta se había hecho más grande, pero no solo eso. Las cosas del otro lado del agujero tenían una distribución diferente. Solo ella y nadie más parecía haberlo notado. Puso manos a la obra y mientras golpeaba con el martillo los clavos, se prometió a sí misma que haría lo necesario para que a la brevedad fuera reparada esa grieta y su madre no estuviera en esas condiciones por más tiempo. Colocó una tela blanca, ligera, que se agarró de las puntas superiores y el resto quedó colgando. Se despidieron de la abuela, pero antes de poder salir de la habitación, escucharon un lamento que comenzó leve, pero después fue como una fuerte sacudida. Al principio pensaron que había sido la abuela. Hasta ese momento dudaban de la veracidad de sus palabras y creyeron que gran parte de todo lo que había dicho era inventado. Voltearon a verla. Ella se encontraba impasible y quieta, con los ojos bien abiertos. El sonido venía de la otra casa, del otro lado de la sábana. La hija menor se acercó hacia la tela que colgaba de la pared. Tenía curiosidad y un poco de temor. La levantó lenta y cuidadosamente. El agujero estaba a 1 metro del piso, más o menos. Se agachó y se asomó. Frente a su cara, se encontró con otra cara. El rostro de una mujer que parecía dispuesta a atravesar desde la otra casa a la habitación de la abuela. Los ojos de la muchacha miraron por un segundo directamente a los ojos de la persona en el agujero. Era un ser etéreo, una proyección de algo que no era tangible. Sin embargo, se veía tan real. Su carne lívida, sus cadavéricas extremidades, su expresión perdida y muerta. Al instante, y como resultado del sobresalto ocasionado por la súbita aparición, la chica gritó y soltó la sábana. El pedazo de tela no regresó de inmediato a tapar la grieta. Algo había sosteniéndola. Se quedó suspendida en el aire, mejor dicho, posada sobre algo invisible, pero que estaba a unos centímetros de ella. Quien se había asomado de la casa vacía, con sus ojos muertos y su dificultoso caminar, regresó al centro de la polvorienta y silente habitación y tomó asiento en una vieja silla. Las visitas quedaron en shock, nerviosas, perturbadas, aterradas. Se tomaron de las manos e intentaron jalar a la abuela para sacarla de ahí. Ella, por su parte, no hizo por moverse ni un poco. Entre gritos de desesperación le exigieron que se saliera junto a ellas de ese lugar. La señora, muy tranquila, casi motivada por una fuerza externa y una voz que definitivamente no era la de ella, les dijo que solía conocer a los vecinos. Son ellos los que ahora penan en los cuartos de la casa y que por eso ella no les tiene miedo. Mientras lo decía, miraban los moretones que trataba de ocultar en su cuello. No tenía sentido lo que estaba diciendo.
La extraña contestación las dejó intranquilas y confundidas. Dejaron a la abuela y las tres salieron de la habitación. Mientras la mamá y la hija mayor caminaban juntas hacia las habitaciones que les habían prestado para pasar la noche, la hija menor bajó a la cocina con la boca seca. Necesitaba refrescarse un poco y tomar un vaso de agua. Cuando se encontró en la cocina, apreció sus alrededores. Ya no podía ver aquella tranquila casa de la abuela como un lugar seguro. Sacó un vaso de la alacena y lo puso a llenar en el despachador de agua. Se sentó mientras tomaba del vaso y entonces sacó de su bolsillo el pedazo de periódico que había recogido arriba. Era una nota que detallaba un secuestro perpetrado en el mismo domicilio de las víctimas. Un hombre se había metido de madrugada a casa de los vecinos. Se trataba de una historia impresionante, sangrienta y perturbadora. En el recorte había una foto del exterior de la casa, donde se podía ver al lado un poco de la fachada de la casa de la abuela. Acercó el pedazo de papel a sus ojos para encontrar detalles en la imagen. Estaba tan entretenida haciéndolo cuando escuchó que cayó un objeto metálico en el suelo y rompió el silencio. Su rápida reacción la hizo mirar hacia el piso, donde aún vibraba un cuchillo que había salido de un cajón. Se paró a recogerlo y de reojo vio que las puertas de la alacena y todos los demás cajones se comenzaban a abrir lentamente. Salió corriendo de la cocina hacia la sala y después hacia las escaleras. Puso un pie en el primer escalón cuando notó que en un sillón estaba sentada la abuela. Su cara iluminada por una lámpara de pie. Se detuvo y luego volvió para ver lo que la señora estaba haciendo. En sus brazos, la abuela sostenía el pedazo de tela que habían colocado para cubrir la grieta. La muchacha se acercó un poco para verificar si la abuela estaba bien. Cuando la tuvo de frente, notó que ella tenía los ojos cerrados y aparentemente estaba dormida. Extraña situación donde nunca la escuchó salir de la recámara, bajar las escaleras y sentarse en el sillón. De los pies a la cabeza le recorrió un escalofrío que la hizo permanecer un rato parada a mitad de la sala, pensando en lo que tenía o debía hacer. Cuando volvió en sí, se retiró lentamente para no despertar a su abuela. Regresó a la escalera y dio un paso en el primer escalón cuando escuchó que una voz cavernosa, proveniente del sillón donde reposaba su abuela, dijo: «Ayúdame a enterrar a los vecinos». Eso le heló la sangre. No tenía la más mínima idea de lo que estaba hablando la abuela, pero optó por seguir subiendo las escaleras y con el corazón en la mano, ignorar lo que acababa de escuchar. Al caminar por el pasillo de la planta alta, no pudo evitar asomarse al interior de la habitación con el agujero en la pared, ya que la puerta estaba completamente abierta. Lo que hacía unas horas era una grieta mediana con un agujero en el centro. Ahora se había convertido en un hoyo por el que bien podría pasar una persona sin agacharse demasiado. Desde el principio tuvo mucha curiosidad por ver hacia el otro lado. La muchacha no creía en fantasmas a pesar de todo lo que había oído y visto. Sus ganas de averiguar la raíz de todo lo que estaba atormentando a su abuela la condujo hacia la grieta. Dudó un poco, pero entonces cruzó hacia el otro lado. Había mucha tierra en el piso y bastante polvo flotando en el ambiente.
Ahí el aire era frío y difícil de respirar. Parecía como si ella hubiera entrado a una catacumba. Los muebles habían permanecido en su lugar por décadas y hasta parecía que se habían fundido con la habitación, como si toda la casa fuera un único objeto. Pero claro, era solo una ilusión óptica porque cada que alguien se asomaba, la habitación se veía distinta. Frente a ella encontró una cama. La base era de madera y a un lado había una mesita de noche alta. Sobre ella quedó una cruz y una Biblia. Una cortina amarillenta y raída dejaba entrar un poco de luz del exterior, de la luna o las farolas. Lo demás apenas se adivinaba entre sombras. El papel tapiz estaba arrancado de una parte donde había una repisa con un par de santos. Encima del colchón había 2 montones de tierra, o ceniza, o arena, y en la cuna, del otro lado de la habitación, había un montón, pero un poco más pequeño. Mientras analizaba lo que tenía enfrente, notó de reojo que, en una silla en la esquina, había algo o alguien sentado. Estaba cubierto con una cortina vieja. Permaneció inmóvil, al igual que ella. Esa persona giró la cabeza lentamente hacia donde ella se encontraba. No se veían los ojos, pero se sentía la mirada a través de la tela. Se levantó en un momento y caminó hacia la chica. Ante eso, la única reacción que tuvo la joven fue dar un pequeñísimo paso hacia atrás. Un par de manos la detuvieron y la sostuvieron fuertemente de los hombros. Era su hermana, quien la jaló posteriormente y la condujo de vuelta a la casa de la abuela. En la amplia recámara, las demás la esperaban sentadas en el borde de la cama. Para ese momento ya eran casi las 6 de la mañana. Después de todo lo ocurrido, la mamá tomó la rápida decisión de llevarse a su familia a quedarse en un hotel. Invitaron a la abuela, pero como era de esperarse, declinó el ofrecimiento. Los trabajos se hicieron rápido y al cabo de unos días, ellas regresaron a su departamento. Al terminar, también mandaron a cerrar la grieta en casa de la abuela. Al día de hoy, la señora les llama por teléfono casi todas las noches. Se queda callada, no habla, solo se alcanza a oír su respiración. Una vez, escucharon también las palabras de un hombre al otro lado de la línea, al fondo, lejos del teléfono. Luego de las voces, la abuela se apresuró a colgar y nunca volvió a llamar. Nos escuchamos el próximo jueves con un estreno, con relatos inéditos. Suscríbete si no lo has hecho aún. Alguien te observa en la oscuridad.